Perfiles a través del 44.3, el canal educativo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y hoy nos venimos hasta el Centro de Convenciones y Archivo Histórico de Nuevo Casas Grandes, ya que se realizó lo que fue el coloquio de las culturas del desierto, donde se dieron cita alumnos, maestros, autoridades municipales de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, personalidades importantes, artísticas, donde todos convergieron para platicar acerca de temas muy pertinentes de nuestra región. Y algo que llamó bastante la atención durante este coloquio es la galería que se expuso aquí mismo en este edificio, y para eso o por esa razón nos acompaña en este momento John Anthony Harris, quien es el fotógrafo, el creador de esta exhibición, a quien le damos la bienvenida. John, welcome, bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí en UACJ TV. También nos acompaña María Teresa Correa, quien es productora, colaboradora de John en todo el trabajo que pues producen, tanto fotografía como video también. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Pues vamos a platicar acerca de la exhibición que ustedes están realizando dentro de este coloquio, donde muestran a través de la fotografía pues la flora y la fauna, el paisaje de esta región, que es muy interesante. John, ¿por qué te gusta esta región? ¿Qué es lo que nos quieres mostrar a través de tu fotografía? Y me gusta mucho la zona para el recuerdo. Yo tengo de Escocia. Yo escocés. Yo siempre con mi abuela caminando, buscar ave. Y me gusta mucho el clima, el frío extremo, el extremo de calor, el desierto. Me gusta mucho esta zona por esto. Y también la cantidad de ave aquí. Definitivamente es una belleza singular la que podemos encontrar en nuestra región, pues en toda la diversidad que encontramos. También me platicaban o me ampliaban fuera de cámara el concepto de la exhibición, que más allá de fotografía es mostrar a través de sonido y de video pues lo que sucede en cuanto a flora y fauna. Sí. The exhibition más o menos tienes like 50 especies. Y tienes un clips de video, más o menos cada especie, sentidos y emociones. And the idea de exhibición, we comenzó la idea, was para activar de personas sentimientos acerca de la naturaleza. ¿Cómo le explica esto? Es like cuando entra de sala, le escucha cascabeles, le escucha gansos. So, at instante comienza la reacción. Y then, después de salir toda la exhibición, de entrar en una pequeña sala, y then en la sala de ver todas las imágenes proyectadas. So, ¿Cómo ha sido, María, este ejercicio de exhibición, cuando ven a las personas experimentar este tipo de ejercicio, este tipo de aventura hasta cierto punto de conocimiento? Pues para ellos a veces es sorpresa, porque Nuevo Casas Grandes es una pequeña ciudad. Entonces la gente aquí está tan absorbida con sus actividades que a veces se aleja de lo que hay en el entorno natural. Cuando ellos entran y ven las especies así colocadas, o sea, la figura, pues sí se impactan y todo esto, ¿dónde es? Y más se sorprenden cuando les explicamos que son especies que todavía se ven alrededor de la ciudad y dentro de la ciudad. O sea, hay especies incluso migratorias que vienen a refugiarse en la zona. Entonces es de sorpresa para ellos también. Definitivamente. Y John, me comentabas también que has trabajado en otras partes de México, realizando otros proyectos para diversas productoras. Sí. Yo conozco toda la República de México. ¿Toda? Todo. Todos los estados de México. Excelente. Y para allá voy, porque obviamente México tiene paisajes muy diversos e increíbles que no se encuentran en otras partes del mundo. Pero hablando en concreto de esta región, ¿qué es lo que hace que sea única y singular en la región en la cual nosotros nos encontramos? Porque
pues en México encontramos selva, encontramos la costa, pero en esta región que es básicamente desierto, ¿qué es lo singular de aquí? Exacto, you habla. Deserto. The Chihuahuan deserto es increíble, deserto chihuahuenses. Es más o menos, no exacto es 1500 kilómetros largo, no recuerdo exactamente de ancho, y es increíble, ¿no? De cambios climáticos, de cambios con overgrazing, de fuego. Más o menos, solamente 200 años atrás, you could caminar en el desierto de chihuahuenses, en el pastizales, o del tamaño de caballo, the belly, the stomach, la panza en el caballo. So, todo eso es de cambios en esta temporada. Es fenómeno igual. Es uno de los lugares con la mejor density de águila real, águila creciente. Yo me gusta mucho esto. Claro. Y bueno, de aquí desprende la siguiente pregunta. El cambio que sucede y a la vez la importancia de concientizar a nuestra sociedad en el cuidar, precisamente cuidar lo que está a nuestro alrededor, María. Yo creo que eso también se provoca mediante el trabajo que ustedes realizan, el cuidar nuestro medio ambiente. Claro, sí implica mucho este trabajo. Lo que nosotros realizamos no es tanto decir cuídalo porque se va a acabar, o sea, como algo imperativo, sino más bien darlo a conocer para que la gente lo vaya entendiendo, porque también hay que entender que nosotros necesitamos de la naturaleza, o sea, se puede ir de la mano naturaleza y progreso. Sí, por ejemplo, los pastizales son pues muy preciados. Y aquí en Chihuahua, pues es de lo más preciado para el mundo también. Son importantes por sus recursos faunísticos, hidrológicos, ganaderos, y pues necesitamos de ellos, ¿no? Entonces sí, es hablar tanto de una parte de naturaleza y la protección, pero también los beneficios que nos aportan. Entonces es un equilibrio tanto para la conservación que pueda lograr el ser humano y pues mantener una bella vista de lo que es la naturaleza. Así es, exactamente. Pero es increíble, en este momento, muchos ganaderos, es increíble para ellos proteger la zona misma. Protegen, así es. Es protección básicamente. Sí, Así increíble. Muchos de ganaderos no les gusta cacería, no. Yo tengo muchos amigos de cazadores, yo tengo muchos amigos, de ganaderos, también con los Mennonites, con los Mormons, con todos. Y tienes relación con toda la gente. Yo me gusta esto mucho. Gente de Chihuahua es increíble, muy directos. Sí, pero es eso, o sea, de las personas ganaderas han entendido que necesitan también del pastizal, pues para el ganado precisamente, ¿no? Entonces sí hay ese equilibrio, ¿no? Sí lo hay. Sí, el equilibrio muchos ganaderos en este momento trabajan con el sistema holístico de moving the cattle, de protect la zona. Esto me gusta mucho. También es increíble cuando en la exhibición muchas escuelas llegan de exhibición y preguntan con los alumnos, no conozco Laguna Fuero, no conozco. Así es. Suele pasar. Sí, así es. Educación ambiental es muy importante. Y para mí, esta zona falta mucho. No solamente esta zona, mucho de República Mexicana olvida educación ambiental. Y es muy importante. Muy importante la educación ambiental. Una pregunta muy curiosa que la verdad se me ocurre en este momento, quiero realizárselas. La fotografía,
cotidiana, por decirlo así, hasta cierto punto es fácil porque uno acomoda el modelo. Pero ¿qué sucede con la flora y la fauna? Que hay que cazarlos, hay que buscarlos, hay que esperar. Sí. ¿Cómo es esta situación? ¿Qué se requiere para poder capturar ese momento? Paciencia es Sí, lo principal. The manipulation of imágenes, especially in video, es no fácil para tomar una fotografía, pero es más difícil para filmar la especie. Para filmar. Es muy importante, por ejemplo, yo desarrollo una para filmar águilas. Primero, yo necesito checar, por ejemplo, la hembra entra en el nido a un lado, el macho entra a otro lado. So, cuando comienza a desarrollar una torre, una escondite, es necesario no molestar. The approaches, Se acerca. the acercas del nido con la pareja. Esa es primera, el comportamiento es muy importante. Y es horrible cuando yo filmo una cosa y el ave entra muy nervioso, el animal es muy nervioso. Yo termino de trabajar instante. Necesito todo natural. Todo entra natural, sin ver de escondido. Todo tranquilo. Then you can desarrollar. Like, por ejemplo, cuando yo filmo águilas, you can trabajar 6 semanas para hacer una escondido. Básicamente uno se tiene que convertir o ser parte de todo el ecosistema. Sí. Para que pueda capturar el momento, María. Yo necesito exactamente parte de la natural zona. Ahí consiste la aventura, supongo yo, de este tipo de fotografía tan hermosa que, pues, la verdad nos transmite muchísimo para nosotros que de pronto, como ahorita lo mencionabas, no ignorábamos, ¿verdad? Ignoramos de lo que nos rodea, pero al poder ver el trabajo de ustedes, pues, conocemos lo que nos rodea. Sí, cuando yo trabajo con la BBC, más importante para la historia natural de BBC, Sí. el más grande acercamiento es la mejor. De cómo hacer esta grande, yo necesito paciencia, necesito no molesta nada. Claro. ¿Sí? Es, por ejemplo, un nido de calibre. ¿Cómo hacer acercamientos a una ave 2 pulgadas más chica? The USA es paciencia. Y ver poco de trabajo. ¿Qué sigue? ¿Qué falta por dar a conocer? ¿Qué falta por fotografiar, por filmar? No, mucho. Cada tiempo mi trabajo, yo filmo. Should hacer esto. No, me buscar otro para desarrollar más trabajo. Es igual. Muchas veces cuando yo trabajo, encuentro un nido, o un mamífero, o cosas, quiero encontrar otros. Porque si es una problemática no tengo otros. Es no just solamente, encuentro un nido, es perfecto. No, es no perfecto. Cada animal, cada especie de ave es individual, Única. es única, not bird. Es el mismo con la variation, pero el comportamiento es individual. Todos tienen diferentes behavior structures. So para desarrollar, yo biólogo, es no necesario a biólogo. Es just sientes el trabajo, sientes emoción. Primera vez yo trabajo con águilas en México, yo tengo esa sensación, ¿no? Cuando yo veo una águila cerca del nido, es increíble, y escucho de ave. Excelente. Pues mira, tengo que preguntarles esto.
Y pensando en nuestro auditorio, ¿habrá algún punto de contacto en internet donde puedan ver el trabajo que ustedes han realizado en nuestra audiencia y conocer este tipo de sonidos? Bueno, a través de internet. A través de internet. No sé. Pero bueno, podemos facilitar el material a Sí, aquí ustedes. Y excelente. entonces, Sí. Claro que aquí será un gusto poder exhibir el trabajo que ustedes han realizado aquí en nuestro país, en nuestra región y obviamente exaltando la diversidad y la riqueza de flora y fauna que existe en nuestro país. México es unique. Antes yo llegué a México, yo trabajé en Asia. Trabajé en Tailandia, Malaysia, Filipinos, en ese archipiélago, Indonesia. Cuando llegué a México, la biodiversidad de México es increíble, la geodiversidad es increíble, todo es increíble. Increíble. El problema es muchos mexicanos no les gusta, es increíble, no tienes ese sentimiento. ¿No? Hace falta definitivamente fomentar ese sentido de orgullo y pertenencia de nuestro país. Tú. Y cuando comienza más a trabajar, encontramos la situación de grupos indígenas. Es fenómeno. México es fenómeno. Totalmente de acuerdo. No hablo nada más, es fenómeno. Totalmente de acuerdo. Quiero agradecerles que hayan estado aquí con nosotros platicando del trabajo que han realizado por ya bastante tiempo, con mucha disciplina, con mucha pasión, con mucho gusto también. Gracias. Un fenómeno muy bueno, pues. Es increíble. Porque está en tele lo dice. No, hombre. Qué bueno que pudieron estar aquí y presentarnos esta galería, Sentidos y Emociones, una mirada a nuestra tierra. Muchas gracias por habernos traído y explicado el gran trabajo que ustedes realizan. Al contrario, muchas gracias a ustedes también. María Teresa Correa, productora y colaboradora, también John Anthony Harris, director de fotografía, aquí en el Coloquio de las Culturas del Desierto. Amigos, hacemos una pausa, continuamos en breve. Continuamos aquí en Perfiles. Gracias por estar con nosotros. Estamos en lo que es el Coloquio de las Culturas del Desierto y nos ubicamos en lo que es el Centro de Convenciones y Archivo Histórico de Nuevo Casas Grandes, este edificio que antiguamente era un centro de reparación de ferrocarril y precisamente estamos parados sobre lo que antes eran las vías, o que todavía son las vías. Así es, las vías. Les comento esto porque esta información nos la proporcionó el licenciado Carlos del Moral. Carlos, gracias por estar aquí en Perfiles. Muchas gracias, Abraham. Efectivamente, este era un taller del ferrocarril. Hay que recordar que la ciudad de Nuevo Casas Grandes precisamente nace con el ferrocarril a finales del siglo XIX. Hay que recalcar que pues sabes bastante historia. En el coloquio pues compartiste tu conferencia titulada Buscando a Pancho Villa en Casas Grandes, Expedición Punitiva. Y hay muchísima historia sobre Doroteo Arango, sobre Pancho Villa, pero aquí en esta región pues también tiene su historia, un contexto histórico muy peculiar que dejó aquí Pancho Villa. Es muy importante, Abraham, porque precisamente Pancho Villa, uno de sus hombres más allegados a él, como el general Fierro, murió ahogado precisamente aquí, a 5 minutos de donde estamos, en la laguna que hoy en día lleva su nombre, Laguna Fierro. Y mi historia de Buscando a Pancho Villa en Casas Grandes, de la expedición punitiva, relata, mediante fotografías, el paso del Centauro del Norte por esta región, ataca a Columbus y en represalia el gobierno norteamericano le manda 10,000 soldados a buscarlo aquí, a la zona de las Casas Grandes y a todo el noroeste del estado de Chihuahua. Prácticamente un ejército, 10,000 personas buscando a... Así es, Abraham. Aquí lo importante que para la época, hace 101 años ya venían los primeros aviones de guerra, tanques blindados, motos, caballería, artillería e infantería. Tanta estrategia. A mí me denota que Pancho Villa era alguien muy buscado por su astucia, su inteligencia, por el odio también y el coraje por parte de, en aquel momento, del ejército americano,
por los daños que ocasionaba Pancho Villa. Correcto. Así es, Abraham. Efectivamente, en toda la historia de los Estados Unidos solamente ha sufrido 2 invasiones a su territorio continental. Hace 101 años, Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, y hace 15 años aproximadamente, 16, presuntamente Osama Bin Laden en Nueva York en septiembre del 2001. Solamente las 2 únicas personas que han atacado, en este caso, territorio norteamericano. Pancho Villa y presuntamente Osama Bin Laden. Ahora, Carlos, en la conferencia que tú compartiste, bueno, dentro es una investigación que tú has realizado durante algún tiempo. ¿A qué fuentes has recurrido? Porque también me platicabas de los artículos que has podido recolectar, que pues obviamente son evidencia histórica muy importante. Es una pregunta muy interesante porque hace 101 años no teníamos la cultura de la fotografía o en este caso de guardar nuestra historia. Todas mis fuentes son páginas norteamericanas, principalmente la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea, la Armada y archivos de gobernación, también página norteamericana. Afortunadamente ellos recopilan toda su información y está abierta al público en portales en este caso, de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Claro, me habías comentado que habías encontrado algunos botones. Así es, tengo evidencia física de objetos que pertenecieron, en este caso, al Army, a la Armada, como botones de chaquetas, casquillos percutidos, una herradura de un caballo percherón, clavos, objetos personales como un peine, para aceitar las armas, para limpiarlas, objetos que pertenecieron en este caso a las tropas del general Pershing y que fueron encontrados aquí en la Laguna Fierro, donde también tenían su pequeño campamento. Carlos, y al estar investigando sobre Pancho Villa y su modo de operar y su modo de liderar a la gente, ¿qué te deja a ti Pancho Villa? ¿Qué pudiste descubrir en él como revolucionario en aquel tiempo? ¿Qué aspectos importantes se pueden destacar de Pancho Villa? Aquí hay algo muy importante, Abraham. Pancho Villa para muchos es un héroe, para muchos es un villano, para muchos es un simple robavacas, pero a fin de cuentas Pancho Villa juega un papel importante en la Revolución Mexicana y sobre todo aquí en el norte del país, en Chihuahua precisamente, que fue la cuna de la Revolución. Entonces un personaje de esa índole no pasa inadvertido. Prácticamente Pancho Villa hoy en día es multicultural, se sabe de él en cualquier parte del mundo. Entonces, nuestra idea es rescatar nuestros personajes y sobre todo mi trabajo son estrategias didácticas, es animación sociocultural para que nuestros niños mediante imágenes, mediante fotografías, se les cuente una historia en orden cronológico de cómo sucedieron los acontecimientos, desde el ataque de Columbus hasta hoy en día. Una intención obviamente muy importante para nuestra infancia porque pues hoy en día ellos están acostumbrados a lo atractivo visualmente, hablando, a ver figuras, en fin. Es obviamente una herramienta muy útil lo que tú estás presentando para los niños. Así es, a mí me llamó mucho la atención porque tengo fotografías muy poco vistas del general Villa, incluso aquí en la región. Por ejemplo, tengo una foto de él en la casa de Clifford Huetten, un mormón de Colonia Juárez, incluso está en traje de baño. También tengo fotos de él, por ejemplo, aquí en la región de Casas Grandes, en la región de Ascensión. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque Pancho Villa, a su paso por estos municipios, dejó amistades, dejó compadrazgos y sobre todo dejó, pues también, desafortunadamente, muchas muertes, ¿no? Porque la comunidad china, la comunidad mormona, en este caso fueron víctimas tanto de Villa y su gente. Y eso te quería preguntar también, Carlos, ¿cómo pudo encajar Pancho Villa dentro de esta diversidad cultural que también platicamos fuera de cámara, que existe en esta región de Casas Grandes? ¿Cómo funcionó esta dinámica de poder trascender en esta región? Es algo muy importante porque hay que recordar que los chinos llegan a la zona de Casas Grandes en la época del Porfiriato, principalmente llegaron en la construcción del ferrocarril. Los mormones llegan también a finales del siglo XIX y se establecen en esta región, tanto 6 colonias en Chihuahua y 3 en Sonora. Desafortunadamente Pancho Villa solo tenía amistad con ciertos mormones, a otros los que no le daban armas y comidas los atacaba. Entonces era amigo de algunos y enemigo de otros. De hecho, muchas de mis fuentes las obtuve de un libro que se llama Buscando amigos entre los enemigos, y es un libro mormón. Ahí es donde viene o relata parte de la historia que existe sobre Pancho Villa. Así es, incluso ellos, los que en este caso no fueron atacados por Villa, ellos lo atribuyen en este caso a su líder espiritual, al Ángel Moroni, porque dicen que prácticamente lo salvó, en este caso, de los ataques
de Pancho Villa. Pero generalmente mi trabajo es básicamente hablar de la única invasión que sufrió México, que prácticamente fueron 10,000 soldados norteamericanos aquí en el noroeste de Chihuahua buscando a una sola persona. Y como te dije fuera de cámaras, se buscaba vivo o muerto. Vivo o muerto, Pancho Villa. Y su paso por esta región, ampliando un poquito más la historia, ¿cuánto tiempo duró o cada cuándo venía Pancho Villa? ¿Qué tanto tiempo estuvo involucrado en estas áreas, Pancho Villa? Es una pregunta muy interesante, porque hay que recordar que la Revolución Mexicana prácticamente fueron 10 años de guerras, de combates. Entonces, esta era un paso, en este caso rumbo a Agua Prieta, por aquí pasó, incluso aquí se hospedó, aquí le dio de comer a toda su gente, a toda su caballada, incluso también en la toma de Juárez. Y bueno, un poquito antes Madero también fue herido aquí, aunque todavía Pancho Villa no se incorporaba en este caso al maderismo. Es muy importante recalcar, ¿por qué? Porque en la ciudad de Casas Grandes en su momento hubo mucho maderista, mucho villista, mucho orozquista y mucho de los colorados, que fue un grupo armado que nació aquí en la zona de Casas Grandes. Y créeme lo que tenemos, un acervo cultural impresionante aquí en la ciudad, y es muy importante sobre todo difundirlo y llevarlo principalmente a las escuelas, porque hoy en día nuestros niños no tienen el hábito de la lectura, desafortunadamente. Mediante estos trabajos de animación sociocultural se logra reintegrar a los niños para que tengan en este caso más oportunidad de saber la historia de su localidad y de su región. Así es, qué excelente intención y propósito el que tienes tú al llevar esta información tan importante a nuestros niños, a nuestros infantes que pues están creciendo. Y Carlos, también quisiera preguntarte acerca de, por curiosidad prácticamente, si te topaste con algún descendiente de algún revolucionario que trabajaba con Villa, alguien que haya, a lo mejor haya pasado por esos tiempos. Efectivamente, hace unos días contacté a una nieta de un coronel precisamente de la época del villismo. Él se llamaba Homóbono, un nombre poco común, Homóbono Reyes. Le decían el Mocho Reyes porque tenía una pierna amputada. En su vida de revolucionario recibió aproximadamente 13 balazos y incluso su pierna se le infectó, se le gangrenó y se la tuvieron que amputar. Entonces ese personaje, su familia nos dice que pues prácticamente terminó sus últimos días en el alcohol, porque desafortunadamente en la época de la revolución pues mucha gente en este caso terminó con problemas de alcoholismo, pero sí, uno de los personajes de aquí de la localidad de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes. Claro. Mira, Carlos, una pregunta desde tu perspectiva personal, ¿qué hay que aprenderle a Pancho Villa? Tenemos una sociedad mexicana que pues cada vez es cambiante en algún sentido, pero que obviamente necesita de aprender de la historia. ¿Qué podemos aprender de Pancho Villa? Desde mi punto de vista, Pancho Villa tiene muchos detractores y a la vez muchos admiradores. Desde mi punto de vista, creo que fue un error garrafal atacar Columbus, porque prácticamente debilitó mucho a su gente. En el ataque a Columbus murieron aproximadamente 100 villistas y del lado americano murieron aproximadamente 20 personas, entre civiles y militares. Entonces, imagínate, como dice el dicho, se puso con Sansón a las patadas. A raíz de ese ataque a Columbus le mandan 10,000 soldados americanos que prácticamente debilitó a todo el villismo. Pancho Villa se tuvo que esconder en una cueva y a raíz de eso Pancho Villa ya no volvió a figurar, en este caso como general de la Revolución Mexicana. Años después se retira y se va a su hacienda de Canotillo a pasar sus últimos días hasta que muere asesinado en Parral en 1923. Datos muy importantes de nuestra historia mexicana, Carlos. Finalmente, para terminar la entrevista, ¿con qué te quedas tú al estar investigando pues una parte muy importante de nuestra historia? ¿Con qué te quedas tú? Lo que me llamó muchísimo la atención de esta investigación, que aquí, en la región de Casas Grandes, hace exactamente 101 años, estuvo el general que posteriormente gana la Primera Guerra Mundial y el general que años después se hace general porque era coronel, venía muy joven y gana la Segunda Guerra Mundial. El general Pershing gana la Primera Guerra Mundial y estuvo aquí buscando a Pancho Villa, y el teniente Patton, muy joven, años después se hace general y gana la Segunda Guerra Mundial. Esos dos personajes, en este caso de la Armada de los Estados Unidos, estuvieron aquí en nuestro territorio y infructuosamente durante 11 meses buscaron a Pancho Villa sin obtener ningún resultado. Mira, datos muy interesantes. Carlos, pues no nos resta más que agradecerte que
hayas accedido a platicar con nosotros de tu investigación, de tu conferencia buscando a Pancho Villa aquí en Casas Grandes. Muchas gracias, Abraham, y cualquier cosa quedamos a la orden. Sería un placer, si algún día los visitamos en Ciudad Juárez, llevarles de primera mano nuestra investigación. Seguro que así será. Carlos, gracias. A la orden. El licenciado Carlos del Moral, quien presentó su conferencia llamada Buscando a Pancho Villa aquí en Casas Grandes, Expedición Punitiva. Amigos, terminamos con esta edición del día de hoy de Perfiles. Gracias por haber estado con nosotros.